¿Cómo están amigos? En este nuevo video vamos a hablar de lo que es la estructura atómica. Vamos a hacer una primera parte de lo que es la introducción a la estructura atómica. Ya habiendo visto los modelos atómicos en el video anterior, comencemos. Antes no se olviden seguirnos en nuestra página de Facebook en Química con Juan Carlos, darle un me gusta y también suscribirse a nuestro canal en YouTube, que también estamos con Química con Juan Carlos. Vamos a hablar un poco de estructura atómica, pero en este caso empezamos hablando del átomo. Ya hemos visto los modelos atómicos. Prácticamente el modelo atómico actual que se manifiesta o se utiliza establece que el átomo es un sistema energético en equilibrio dinámico y determina las propiedades de la materia. Es la mínima parte que mantiene la identidad de un elemento. Esto es dicho de otra forma, ¿no? Pero prácticamente nosotros lo conocemos como un sistema energético en equilibrio dinámico. Este es el átomo. Obviamente existen partes más pequeñas que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Sin embargo, para nosotros el átomo es la mínima parte que mantiene la identidad de un elemento. Entonces, prácticamente lo representamos así, ¿no? Donde tenemos la nube electrónica y en el medio está el núcleo. Y vamos a ir viendo prácticamente cómo se va resolviendo ejercicios con este tipo de átomo o sistema atómico o modelo atómico actual. El átomo se divide en dos partes, prácticamente lo que es el núcleo y lo que es la zona extranuclear, que también es llamada nube electrónica. El núcleo prácticamente podemos decir que tiene el 99,9% de la masa del átomo. Entonces, como contiene la mayor parte de lo que es la masa del átomo, tiene una alta densidad o de la densidad es alta. También decimos que en el núcleo existen dos partículas fundamentales, que no son las únicas, pero decimos que son dos las partículas fundamentales, que son los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo atómico. En cambio, en la zona extranuclear, que es la parte que rodea al núcleo, eh, podemos decir que es el 99,9% del volumen del átomo y ese 0,01% en volumen es el núcleo. Prácticamente en volumen el núcleo es una nada, pero en masa es casi todo, ¿no? La nube electrónica existe una partícula fundamental que es el electrón. Entonces, prácticamente de aquí en adelante vamos a hablar de estas partículas elementales, los que están en el núcleo, que son los protones y neutrones, y las partículas que existen en la nube electrónica, que son los electrones. Gracias a que los electrones están en la nube electrónica, por eso lleva ese nombre, ¿no? La zona extranuclear o fuera del núcleo, alrededor del núcleo, ¿no? Lo que rodea el núcleo. Prácticamente la masa del electrón es una nada, pero no significa que no tenga masa, significa que es despreciable para los cálculos que se van a ir realizando más adelante. Aquí tenemos una representación gráfica donde tenemos el núcleo y la zona extranuclear que hemos llamado los niveles de energía, ¿no? Que prácticamente son zonas donde hay probabilidad de encontrar al electrón. Esta es la nube electrónica, la zona núcleo. Pero en el núcleo existen los protones y neutrones. Prácticamente los protones también tienen partículas más pequeñas que están dentro de ellas, como son los quarks. Los protones tienen quarks, los neutrones tienen quarks. ¿De acuerdo? El protón y el neutrón tienen dos tipos de quarks. Prácticamente el neutrón tiene un quark que se llama up y dos quarks que se llaman down.
Y el protón tiene dos quarks que se llama up y un solo quark que se llama down. Esta es la estructura interna dentro del neutrón y protón que prácticamente están unidos allá dentro por estas como líneas, como ondas. A eso llamamos lo que son las uniones entre quarks que existen entre los quarks, ¿no? Entonces tenemos al neutrón que prácticamente tiene una partícula up y dos down, y el protón que tiene prácticamente dos partículas up y un down. Cada partícula que existen, bueno, en el núcleo existen más de 200 tipos de partículas, ¿no? Que no podemos ir nombrándolas todas, simplemente estamos nombrando las fundamentales. Entre estas otras existen como hemos dicho, los fundamentales, el neutrón, el protón y el electrón. El electrón está en la nube electrónica, el neutrón y el protón en lo que es el núcleo. Tienen carga positiva. El núcleo tiene una carga positiva gracias a lo que es el protón. Prácticamente esta carga positiva, como pueden ver, si es que hay varios protones en el núcleo, eh, podemos ver que por la ley de Coulomb tendría que haber una repulsión, ¿no? Por esa base electrostática que nos da la ley de Coulomb, pero ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Partículas iguales se repelen. Entonces, si vamos un poco atrás a ver lo que es este diagrama, aquí podemos ver el protón. Los neutrones tienen carga neutra, entonces no influyen. Prácticamente el núcleo es positivo. Si es positivo y hay partículas positivas, que son estos puntos rojos, que serían los protones, prácticamente por la ley de Coulomb tendrían que repelerse. Entonces, eso, pero sin embargo, no existe esa repulsión aquí en el núcleo, ¿no? No existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en el núcleo para que estén unidos? Entonces, hay un investigador, un físico japonés llamado Hideki Yukawa, que formula una hipótesis que dice que en el núcleo se establecen o existen otras partículas que originan a estas partículas fundamentales. Y a estas partículas los ha llamado quarks, ¿no? Entonces, eso es lo que dice prácticamente este físico japonés Yukawa, Hideki Yukawa. Entonces, aquí tenemos estas partículas fundamentales que es el neutrón y el protón, y prácticamente lo que nos dice es que estas partículas fundamentales que son el protón y el neutrón, que están en el núcleo, que están compuestas por otras partículas más pequeñas que son los quarks, ¿no? Los quarks. Estos quarks están unidos por estas, se puede decir, que son como unas energías que se llaman, o uniones que se llaman gluones. Estos llamamos gluones. Entonces, eh, gracias a esta hipótesis, se establece que, entonces, como estas partículas deben tener algún tipo de carga, entonces eso es lo que ha establecido eh, este japonés Yukawa y los ha llamado quarks, donde dice que existe una cohesión entre partículas y esta cohesión se llama fuerza fuerte, la fuerza fuerte, o sea, que gana a lo que es eh, la repulsión, frente a la repulsión de Coulomb. La repulsión de Coulomb no se puede lograr porque aquí hay una fuerza fuerte que une estos quarks para que puedan estar juntos y hagan lo que es el protón. Gracias a esa cohesión, que cohesión nuclear se llama porque está en el núcleo, ¿no?
Partícula, la partícula up prácticamente tiene una carga relativa de 2/3 y la down tiene de -1/3. El up es positivo, el down es negativo. Entonces, si ustedes hacen suma, ya que el neutrón tiene un up y dos down, y el protón tiene dos up y un solo down, prácticamente la carga relativa del protón sería 1 positivo, porque las cargas relativas del up sería 2/3, del otro up sería 2/3, -1/3, prácticamente sumando esto nos da 1 positivo. Y lo que nos da para el neutrón sería 2/3, porque hay un solo up, pero dos down, -1/3, -1/3, lo cual la suma nos da 0. De ahí llegaría a obtener esas cargas relativas que tienen el protón como el neutrón. Entonces, no hay que olvidar, los quarks generan lo que es esta fuerza fuerte que gana lo que es la repulsión de Coulomb, y estas cargas que tienen estas partículas o estos quarks nos dan las cargas relativas tanto del protón como del neutrón. ¿Ya? Entonces, eso no hay que olvidar. Pero prácticamente esa fuerza fuerte que existe en las partículas solo es para una cierta cantidad de elementos. A partir del eh, número atómico 92, que es el uranio, prácticamente ya hay tanta carga positiva aquí adentro, dentro de lo que es el núcleo, ¿no? Prácticamente. Entonces, entre protones, hay tantos protones que existe una repulsión y gana a lo que es esa fuerza fuerte. Ya no pueden estar juntos y por eso existe una repulsión. Entonces, ahí sí se manifiesta y gana lo que es la ley de Coulomb, esa repulsión de Coulomb, donde gana a esta fuerza fuerte y empieza a desintegrarse lo que son estas partículas como es del uranio para arriba, ¿no? Del número atómico 92 para arriba. Y a eso lo que llamamos la desintegración nuclear o la radiactividad. Bueno, prácticamente eso es un poco de, de conceptos que lo vamos a ir avanzando en otro video, pero sin embargo es bueno conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es una tabla de lo que son nuestras partículas fundamentales que vamos a utilizar, como es el electrón, el protón y el neutrón, donde tenemos su masa en UMAS, que es una unidad de masa atómica, para el electrón, para el protón, para el neutrón. El protón y el neutrón son casi parecidas y también la tenemos en kilogramos. Tenemos la carga absoluta del electrón y el protón. El neutrón no tiene, es 0. Para el electrón tenemos que es esta carga absoluta que está en Coulomb, y para el protón es la misma. Prácticamente por eso un elemento tiene carga 0, porque si se fijan es el mismo valor, solo que uno en signo contrario al otro. Lo mismo ocurre aquí, bueno, aquí está mal la tabla, aquí es uno negativo, la carga relativa para el electrón, y uno positivo para el protón. Eso hay que eh, arreglar, ¿no? Este es negativo y este es positivo. Entonces prácticamente así quedaría esta parte, ¿no? Y tenemos el descubridor de cada partícula, Joseph Thomson, que es del electrón, Ernest Rutherford ha descubierto el protón, y James Chadwick, que descubrió lo que es el neutrón en esos años, que se manifiesta entre paréntesis, ¿no? Eso sería en cuanto a estas partículas. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la representación de un átomo. El átomo prácticamente se lo llama también núcleo, se representa de la siguiente forma. Cuando hablamos de átomo, hablamos de un átomo neutro, o sea que no tiene ninguna carga. Se representa con una X. En otros libros pueden ver que se representa con una E de elemento o una X, porque X puede ser cualquier elemento. Y prácticamente en la parte izquierda superior está lo que es el número de masa, y en parte izquierda inferior el número atómico. A número de masa, Z número atómico.
El número de masa nos indica los nucleones fundamentales que tiene el elemento o el átomo neutro. Y Z nos indica el número atómico o la carga nuclear. ¿Por qué carga nuclear? Porque prácticamente Z nos indica la cantidad de protones que existen en el núcleo. Y por eso se dice carga nuclear y la carga nuclear siempre va a ser positivo en este caso, porque están en el núcleo. En el núcleo los protones tienen carga positiva. Entonces Z nos indica el número de protones. Tenemos una ecuación que es los nucleones fundamentales o cantidad de nucleones que existen, que es Z más el número de neutrones. O sea, A es igual a número de masa, o perdón, número atómico más el número de neutrones, que son los nucleones fundamentales. Obviamente nucleones porque Z son los protones y neutrones. Entonces, protones y neutrones están en el núcleo, por eso se llaman nucleones fundamentales. Y aquí tenemos el pez, ¿no? Prácticamente yendo con lo que es el principio de Coulomb, que un átomo neutro tiene la misma cantidad de electrones como de protones, o sea, la misma cantidad de positivos como negativos, tenemos esta ecuación. Los protones es igual al número de electrones y esto es igual a Z. Z que es el número atómico. Y también muchos lo conocen como el pez. Aquí pez, ¿no? Eh, Prácticamente son las ecuaciones que se utilizan para poder hallar cantidad de neutrones, protones, electrones en lo que existe, en lo que es la representación de un átomo. Luego tenemos lo que son los iones. Los iones son los átomos que han ganado o perdido electrones. Entonces, si un átomo gana electrones, ya se vuelve ion, ya no es átomo. Y si o pierde electrones, lo mismo, ¿no? Prácticamente aquí podemos presentar un ejemplo que tenemos al cloro que tiene un Z de 17, o sea, es un número atómico 17, lo que indica que tiene 17 electrones y 17 protones. Pero ¿qué pasa con el ion cloro? El ion cloruro, con uno negativo o menos uno. Entonces aquí nos indica que existe una variación de electrones, porque ya como elemento tiene una carga cero. Pero sin embargo, como ion, en este caso ion cloruro, tiene 18 electrones y 17 protones, o sea, tiene más electrones, más cargas negativas y menos cargas positivas. Significa que de 18 a 17, si antes tenía 17 electrones y ahora tiene 18, ha ganado un electrón. Entonces se evidencia esa ganancia de un electrón. Por tanto, tiene mayor número de cargas negativas y se vuelve ion. Y ese uno negativo o un electrón que ha ganado se lo representa aquí como menos uno. El catión, entonces podemos decir que es un ion con carga positiva que pierde electrones, por lo tanto se oxida. El anión es un ion con carga negativa, como el ejemplo de aquí arriba, que gana electrones, en este caso en el ejemplo gana un electrón, por lo tanto se reduce. Catión, sinónimo de oxidación. Anión, sinónimo de reducción. Representación de ese ion. Hemos hecho la representación de un átomo, pero del ion lo único que varía es que en la parte superior derecha existe una carga, como lo hemos visto anteriormente. Aquí para el ion cloruro, carga 1 negativo, que lo representamos por Q, donde A sigue siendo el número de masa, Z el número atómico, Q es la carga eléctrica relativa del ion por la pérdida o ganancia de electrones. Entonces, Q puede ser positivo o negativo. Y Z sí va a seguir siendo el número de protones, A igual a Z más el número de neutrones. Veamos algunos ejemplos para poder ver la aplicación de lo que hemos visto en la teoría. Respecto al número atómico, aquí tenemos el primer ejemplo.
que nos dice respecto al número atómico del elemento calcio, y aquí está su representación del elemento que tiene un A40, A es el número de masa y un Z de 20. Z es el número atómico. Indique si las siguientes opciones son verdaderas o falsas. ¿Qué opciones nos dan? 1 tiene 20 protones, 2 presenta 40 nucleones y 3 tiene 21 neutrones. Eso nos dice, ¿será falso, verdadero, falso? Entonces hay que analizar con esta representación que nos da para el calcio, representación atómica. Solución. De acuerdo a lo expuesto en la teoría que anteriormente hemos mostrado, podemos decir que Z, que es igual al número de protones, nos indica, este Z, que el número de protones es igual a 20. Y también, respecto a lo que hemos expuesto anterior, hemos dicho que A es igual a Z más el número de neutrones. A es el número de nucleones prácticamente, ¿no ve? ¿Por qué nucleones? Porque están en el núcleo. Nos indica los protones más los neutrones. Entonces, A es igual a 40, Z es igual a 20 de la representación atómica. Y podemos decir que para el primero tiene 20 protones, claro que sí, porque Z es igual al número de protones. Si tiene Z igual a 20, entonces tiene 20 protones. El primero es verdadero. El segundo es verdadero porque A nos indica la cantidad de masa o el número de masa que existe. O lo mismo que decir el número de nucleones o número de partículas en el núcleo, dicho de otra forma, donde nos indica el número de protones más el número de neutrones, que es igual a 40. Eso nos indica A. Protones más neutrones, Z es igual al número de protones, protones más neutrones es igual a A. Y el tercero es falso, porque si tenemos que A es igual a Z más el número de neutrones, si despejan de esta ecuación el número de neutrones, va a ser igual a Z va a pasar a restar, A menos Z. 40 menos 20 nos da 20. Tenemos 20 neutrones. 20 neutrones. No tenemos 21 neutrones, como indica aquí, entonces la tercera opción es falsa. Hagamos otro ejemplo donde nos dice un cation trivalente. Trivalente, ya saben lo que es un cation. Es un elemento que tiene una parte positiva, en este caso porque es cation. Tiene 40 electrones, nos dice, y el número de masa es igual a 98. ¿Cuántos protones tiene? La solución. Tenemos esta representación donde vamos a tener nuestro compuesto, cation trivalente. Prácticamente esto sería lo que tenemos aquí. Número de masa es igual a 98, o sea, A es igual a 98. Y cation trivalente, como nos dice trivalente, es 3. La carga es 3. Y como es cation, es positivo. No tenemos Z. No tenemos Z, entonces eso es lo que queremos allá, porque Z es igual al número de protones. Z va a ser igual al número de protones. Entonces tenemos que hallar Z. Por la ecuación de P, que es el número de protones igual al número de electrones igual a Z, indica el número de protones y número de electrones en un elemento. Pero si es un cation, o sea, si es un cation, pierde electrones. Eso lo hemos repasado, lo que es la teoría que anteriormente hemos visto. Entonces Z es el número de electrones que tiene más número de electrones perdidos, o sea, los que tiene actualmente, que serían 40, más los que se han perdido. Número de electrones perdidos es igual a la carga del cation en este caso. Y el cation tiene 3 positivos, entonces va a ser 40, que tiene 40 electrones como ion, como cation, tiene 40, más 3 electrones que se han perdido. Entonces tendría como elemento, como átomo, 43 electrones. Como átomo neutro. Como ion solo tiene 40.
De 40 a 43 ha perdido 3 electrones. Por eso las cargas positivas son mayores. Por eso tiene 3 más. Tiene 43 protones prácticamente. Entonces Z es igual a 43. Y el número de protones es igual a 43. Entonces prácticamente la representación sería así. 98, Z43 más 3 electrones. Y el número de protones, que era la pregunta, es igual a 43. Y un último ejemplo donde nos dice determine la carga relativa de un ion que tiene número de masa 45 y presenta 24 neutrones, posee 18 electrones distribuidos en la nube electrónica. Solución, podemos decir que en los datos tenemos A, que es 45, número de masa, número de neutrones es 24 y número de electrones es 18. La representación, podemos ver que A es Z más el número de neutrones, pero Z sabemos que es igual al número de protones. Entonces A es igual al número de protones más el número de neutrones. Nos pide hallar la carga, por si acaso, la carga de lo que es la carga de este ion. Si será uno negativo o positivo, no sabemos. Ya, de estas ecuaciones, entonces, si despejamos el número de protones, va a ser igual a A menos el número de neutrones, que lo tenemos aquí. Tenemos A y tenemos el número de neutrones, que es 45 y 24 respectivamente. 45 menos 24 es igual a 21, entonces tenemos 21 protones. Para los átomos neutros, el número de protones es igual al número de electrones para los neutros. Entonces, prácticamente, como un átomo neutro, este ion antes tenía 21 electrones, ¿ya? 21 electrones. Pero ahora tiene 18 electrones, nos dice. Antes tenía 21, ahora tiene 18. Entonces ha perdido electrones, como pueden ver. Si antes tenía 21 y ahora tiene 18, entonces los números de electrones perdidos va a ser 21 menos 18, que es igual a 3. 3 electrones que ha perdido. En el balance de cargas decimos que 21 protones y 18 electrones. Los protones tienen mayor cantidad de carga positiva y los electrones 18 negativo, 21 más, 18 menos, 3 positivo. Ese es el balance de cargas. Entonces el ion prácticamente su carga que es 3 sería 3 positivo porque hay mayor cantidad de cargas positivas o mayor cantidad de protones que electrones. Entonces, en la representación tendríamos que este es el ion 45 como número de masa, 21 el Z y carga de 3 positivo o más 3. Eso sería todo por este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal en YouTube, Química con Juan Carlos, y en Facebook seguirnos en Química con Juan Carlos. Y ver el próximo video que será la segunda parte de lo que es estructura atómica, donde avanzaremos los isótopos, isóbaros, isótopos. Muchas gracias.